Bueno, muy buenas noches nuevamente, ¿verdad? Estamos, pues además de disfrutar los alimentos juntos, de partir el pan juntos acá y de alabar al Señor con nuestras voces juntos, que es lo que más le encanta, ¿verdad? Decir un aleluya solitos no significa nada, tenemos que decirlo como pueblo, ¿verdad? Como su cuerpo, que somos como su familia. Así que eso es lindo, pero por supuesto también nos vamos pues a que Él nos hable a nosotros a través de su palabra. A eso venimos, ¿okay? A escucharle y poner estas cosas en práctica en nuestra vida. Y cada miércoles por la noche pues lo hacemos buscando una manera práctica de que nuestras familias puedan pues llevar esto a su vida, llevar esto a su vecindario, llevar esto donde trabajan, donde estudian y por supuesto aquí también en medio de nosotros. El domingo estuvimos estudiando ahí mediante la participación de la predicación del pastor Germán la historia de Manasés, hijo de Ezequías, rey hijo de Ezequías, en el capítulo 33 del segundo libro de Crónicas, para que si no vino, pues lo busque y sepa que estuvimos estudiando esto. Y qué relato más impactante con respecto a un rey para con un pueblo, ¿verdad? Cosas terribles, ¿verdad? Triste, pero a la vez desafiante. Y yo creo que al final, sobre todo, lleno de esperanza también, porque vemos de todo esto ahí. Vemos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde puede ser nuestra oscuridad. Y al final pues vemos que tenemos un poco de esperanza, ¿verdad? Si lo pudo hacer Manasés, ¿por qué no yo también? Así es que esta noche vamos a discutir aquello que de acuerdo con las escrituras puede también causar eso en nuestras familias, puede entenebrecer el corazón de nuestras familias. Así es que pidámosle al Señor que nos abra la mente, el corazón, para que esto quede ahí grabado y de verdad podamos llevarlo ahí a nuestro nidito, ¿verdad? Donde nos desenvolvemos, donde crecemos, así como está creciendo la iglesia también. Papito, gracias Señor por este tiempo que nos permites estar aquí juntos, Señor, gozarnos de tu presencia también. Tu palabra dice que donde estamos dos o más reunidos, ahí estás tú, Señor, y estás aquí en medio de nosotros. Alabamos tu nombre y queremos, Señor, a la vez también recibir tu palabra y llevarla, Señor, allá donde se necesita, comenzando con nuestros hogares, Padre. Te pedimos nuestro corazón y mente esté atento y esté receptible y podamos poner estas cosas en práctica para traer luz a nuestro corazón, traer luz al corazón de la familia y a que nos rodean también. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en nuestros días vemos frecuentemente como alguien que conocemos de años, a pesar de cómo habla, de lo que dice, de las palabras que utiliza, de su actuar, en realidad muy parecido a lo que vemos en el mundo, de repente nos damos la sorpresa que es un creyente. De repente, conversando, nos dice, vas a la iglesia y yo voy a tal iglesia. Qué sorpresa, después que ha utilizado todas las palabras que utilizan en el trabajo, en la universidad, resulta que era hermano. Eso pasa hoy en día. Hoy en nuestros días vemos también como una familia cristiana ve celebrar a su hijo o a su hija de una manera desenfrenada, como lo hace normalmente el mundo, sin siquiera escandalizarse e incluso respaldando monetariamente o moralmente lo que está sucediendo, ¿verdad? No hace mucho pues pude presenciar algo de eso en una celebración en la cual una familia cristiana estaba haciendo broma de que su hijo se asomaba por donde estábamos todos con una botella de cerveza porque ya tenía 18 años. Entonces ya a los 18 años, recién graduado, no había nada que lo impidiera. Y entonces todos bromeaban y reían con esto, pero en realidad esta es la norma hoy en día, ¿verdad? Nos puede pasar, ya no se sorprende mucho las personas, nosotros, pero ya no nos sorprende mucho esto. En nuestros días vemos nuestras familias, hablando de la iglesia y de todas las iglesias en un culto, pero sabemos por las redes o por otros medios que sus opiniones, su actuar diario está en medio de las costumbres y actuar de la sociedad sin Dios. Incluso en el lenguaje, ¿verdad?, con que hablamos, o estar aquí, estar presente en todos los cultos, incluso en algún ministerio, pero luego vemos las redes y hay algo que no encaja, ¿verdad? Y sin embargo, es la norma hoy en día. Lo vemos mucho, no es
No veo caras tan extrañadas porque es lo que vemos constantemente. Es como una doble vida o una doble forma de, de comportarse, incluso mezclando las cosas. Como alguien decía en una predicación un día, ese es el nuevo sincretismo, estar aquí, pero también mezclarlo con un poco de lo de allá afuera. Y entonces todos estamos en paz. O como decía un ex jefe mío, hay que estar en paz con Dios y con el diablo, decía. Y eso no está en la Biblia, no lo busque, porque eso es invento del mundo, ¿verdad? No se puede hacer eso. Hay varias razones por las que podemos hablar esta noche de aquellas cosas que pueden influenciar nuestra familia para que el corazón sea entenebrecido, o sea, que esté a oscuras de las verdades, de las realidades de las cuales nos habla la palabra. Y voy a compartir tres, pueden haber más, pero estas tres pues nos las habla la Escritura y tienen que ver con muchas derivaciones de ellas, ¿verdad? En primer lugar, estar grandemente influenciada la familia por las costumbres del mundo a través de la parentela, los amigos y tristemente incluso muchas veces los hermanos en la iglesia. Y no es nuevo, eso no es nuevo para nada, ¿verdad? Yo recuerdo mi segunda juventud acá, mi primera juventud en Nazaret, ahorita estoy en mi tercera juventud acá, ¿verdad? Y como más o menos 3, 4 juventudes. Y recuerdo siempre, siempre en medio de todo el grupo, haber alguien que influenciaba de una manera negativa, aún evangelizando y llamándose hermano, pero adoptando cosas de donde no debemos adoptarlas, de donde no debemos traer, ese fuego extraño de otro lugar, y jugando con él, pasándolo y todo el mundo tomándolo y jugando también con eso. En Romanos 1, de 18 al 21, advierte de esto no solo al mundo, sino a nosotros también como creyentes. Porque la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Solo aclarar una cosa con este pasaje. Aunque está hablando del mundo, el mundo en esa época no era ateo. Todos tenían por lo menos un Dios, que éramos los ateos, porque los cristianos nos decían ateos porque solo teníamos un Dios. Toda Roma había acumulado todos los dioses de las regiones que habían conquistado. Entonces, si bien es cierto, está hablando a un grupo que no es quizás ni judío, ni cristiano griego, ¿verdad? Ni cristiano romano, pero le está hablando a personas que de alguna manera sí creen en deidad, y no una, muchas deidades. Y entonces al hablar aquí de que la naturaleza misma, la creación da muestra de quién es el Señor, se rehúsan a creer esto y deciden pues hacerlo a su manera, y lo peor de todo, deciden tener estos dioses como excusas para poderse mover en todos los ámbitos necesarios. Entonces está diciendo esto. Lo triste es que nosotros como creyentes y aún en esa época podemos caer en esto también. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No pasaba solo afuera donde estaba el paganismo, sino que pasaba también en la iglesia, por todas estas cosas que he mencionado anteriormente. Veíamos el domingo en Jeremías, en segunda de Crónicas, levantando altares a los Baales, haciendo imágenes de acera y adorando y rindiendo culto a todo el ejército de los cielos, dice. Que a eso llegó el pueblo bajo Manasés. En el hebreo, estos Baales se refieren a divinidades locales, deidades cananeas, a quienes pedían por la fertilidad de la tierra,
a quienes pedían por protección, por la suerte, etcétera. Y estaba uno que era grande, que era Baal. Estos son los Baales. Baal era un dios grande que pues era el que estaba para que las cosechas crecieran, tormenta, fertilidad, lluvia, buenas tierras. Él era el principal, pero ahí estaban rodeados de un panteón de dioses que habían adoptado de esas tierras cercanas en Canaán. Eso es lo que estaba pasando y lo que estaban haciendo. Y su rey estaba avalando todas estas cosas. Las estaba propiciando, las estaba promoviendo. Y pasó sus hijos por fuego, dice. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Prácticamente llevó el pueblo también a sacrificar a sus hijos. Ni el Señor Dios de los cielos les pedía eso, pero ellos llegaron a este punto por todo lo que estaban haciendo con diferentes deidades. Algunos pedían el sacrificio de sus hijos. Por lo que sea, no me imagino estar pasando por fuego a uno de mis hijos. Y sin embargo, espiritualmente podemos estar haciendo eso hoy en día también. Los podemos estar entregando al fuego cuando, por ejemplo, los entregamos a agendas intensivas, ¿verdad? Qué sé yo, deporte, academias, modas, porque mi hijo quiere hacer eso y entonces tiene que esforzarse y tiene que meterse. Ustedes saben, ¿verdad? Michael Jackson, ¿verdad? Los deportistas, pero todas estas personas llegan a ser famosos porque sus hijos, sus padres los entregaron al fuego de todos esos ídolos. Ya hasta dejaron de estudiar algunos. Algunos estudiaron hasta donde la ley les obligaba. Porque ellos decidieron, no, aquí vamos a seguir esto porque es lo que quiere hacer y es lo que nos va a generar dinero también. Y sí que lo tuvieron, ¿verdad? ¿A costa de qué? A costa de mucho sufrimiento en la familia. Por supuesto, una vida totalmente alejada de Dios. Entonces, en lugar de estas agendas intensivas, debemos proteger la integridad, la integridad moral, la fe de nuestros hijos. Eso va primero. Alguien me decía hace poco con respecto a mi hija, porque estaba en el deporte de taekwondo, le encanta, se entrega, va a competir, ya ha salido a competir y todo, pero alguien de la escuela, porque yo le había disciplinado que no iba a ir, ¿verdad? Pidió una reunión, nos reunimos y una buenísima persona, ¿verdad? Una persona muy capaz, un buen líder, pero me decía, esta no es la manera de disciplinarlo, sacarle de esto, porque esto le va a enseñar a tener coraje, lo va a formar en su forma de pensar, la va a hacer firme en su cuerpo, todas estas cosas. Sí, le digo, pero hay algo más importante. Y ahí tienes que hablarlo con ella, le digo, porque ella sabe que si quiere estar yendo a eso, que me encanta, la apoyamos, vamos, pero para mí es secundario, quizás en tercer lugar de todas las cosas que tiene que estar haciendo. Así es que no, gracias por tu interés, yo sé que tú pues estás dedicado a esto y has salido adelante y sé que les estás enseñando mucho a nuestros chicos, entonces es con ella que tenés que hablar. Así de sencillo, porque no es lo más importante. No sé si un día va a ser campeona del mundo y va a abrir su propia escuela y toda la cosa, está bien, pero no a costa de lo otro, no a costa de que se perdió en ese mundo de campeones, ¿verdad? Deportistas, de atletas. Primero es este mundo, el del reino, y luego pues ella puede incursionar en ese, ya incluso con una misión. Dejar que estos entrenadores, maestros o medios de comunicación formen la conciencia de los hijos y no los principios bíblicos es un error. Es un error total. Es parte de su vida, no los podemos sacar, así como el Señor dijo, sería necesario sacarlos de este mundo para que no se hubieran expuestos, pero sí, con una mentalidad y los ojos puestos en el Creador, el consumador de la fe, que es Jesús. Entonces sí, puede moverse y estar en todos lugares. Poner el materialismo, la fama o la comodidad de ellos por encima de la identidad y relación con Dios. Error. Pero también, como aún se sigue haciendo, literalmente, ¿verdad? Dice que practicó la adivinación, la argorería y la hechicería, además consultó a médiums y a espiritistas.
hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Aquello era bien espiritual, porque ya nadie, ni por ley, ni por religión, espero yo, está pasando niños por el fuego, los está sacrificando. Hoy es más espiritual para nosotros como creyentes, pero esto, hermanos, esto literalmente sigue pasando. Y tristemente, a veces no capta nuestra atención. A veces de maneras así tan extremas como la agorería, la hechicería, las cartas, ¿verdad? Los números, el café, el té que le ponen ahí para adivinarle la mano. Pero otras veces es a través de nosotros mismos. Porque tras el nombre de profeta o profetisa, nos andamos tratando de adivinar la vida unos con otros, ¿verdad? Entonces, esto es parte de acá también. Eso es no confiar en la palabra, que es, según las Escrituras, la Biblia, la palabra profética más segura, ¿verdad? Todo lo demás pueden ser asunciones, incluso en ciertas ocasiones puede ser que algo se dé. Recuerdo hace unos años, nos dijo una persona que trabajaba acá: pastor, quería hablar con usted. Fíjese que soñé que el pastor Germán y su familia tenían un problema. Le digo para que estén orando, y le puede decir para que oren y todo. Ah, bueno, está bien. Antes de que pudiéramos hablar al respecto o eso, sucedió no al pastor Germán, sino a su familia yendo para Guate, una cuestión terrible, que les asaltaron, ¿verdad? Entonces cualquiera pudo haber dicho: ah, de eso es lo que estaba hablando el hermano, eso es lo que dijo, por lo que. Pero díganme ustedes, ¿cómo sabemos eso antes? Si es del Señor, lo sabríamos con nombre, apellido, día, hora, lugar. Probablemente sí, este hermano quizás oraba por nosotros continuamente y en ciertos momentos tenía, ¿verdad?, algún presentimiento en la fe, en el espíritu. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Entonces yo no puedo estar yendo donde este hermano: hermano, ¿qué más ha soñado? Es que fíjese que sí, allá a la familia del pastor le ocurrió algo bien terrible. ¿Qué más ha soñado? ¿Con quién? Pues no, y me va a decir otra cosa quizás. Pero todo es vago, ¿verdad? Todo es como una adivinanza. Y eso, hermanos, dice la palabra: en el Señor todo es seguro, todo es firme. No hay nada que quede así como entre medio, ¿verdad? ¿Y qué si no se hubiera dado absolutamente nada? ¿Qué pasa a veces también? Alguien habla de un sueño y no pasa nada. No podemos confiar en eso. A los apóstoles a veces el Espíritu les decía que fueran a un lugar, clara y específicamente dónde, y a veces el Espíritu les obstaculizaba y no podían ir clara y contundentemente a donde no fueran. Así funciona, según las Escrituras, lo que viene del Señor a través de sueños y a través de visiones y a través de voz audible. Es bien específico, bien claro. Entonces no es necesario, hermanos, de andar buscando una hermana que nos adivine, que nos diga. Hasta profetas tuvieron los reyes que les decían cosas buenas, positivas, porque eran contratados y les decían lo que ellos querían oír. O sea que ni siquiera un profeta se le puede llamar tal si no está haciendo y basándose exactamente en lo que está diciendo las Escrituras. Eso, en lugar de iluminarnos el camino, como lo hace acá, dice el Salmo 119, 105, me parece que: lámpara es a mis pies tu palabra, nos confunde, nos oscurece todas esas adivinaciones y augurios y hechicerías. Y usted podrá estar pensando: mire, hermano, pero yo eso no lo hago, yo no le ando adivinando a nadie, yo no ando tratando de profetizar nada, y mucho menos ando poniendo ramitas en el té, ni leyendo de la mano de nadie. Pero a veces podemos secundar a alguien que lo está haciendo, o podemos quedar curiosos de que qué te dijeron, y pasó o no pasó. Y dice la palabra que ni nos metamos en eso. Ni los ángeles se ponían a contender con respecto a cosas que el Señor había puesto en sus designios. Y dice: y menos ustedes, en lugares, no se metan en cosas que no entienden. No se pongan a estar haciendo eso. Ya tienen lo suficiente acá y tienen la luz en la palabra. No
nos metamos en esto, es algo que nos puede también afectar. Pero también nos puede afectar no estar frecuentemente en medio de la comunidad, en medio de este cuerpo, en medio de esta familia. Eso nos puede afectar mucho, en medio del fuego del Espíritu de Dios entre su iglesia. Eso es lo que hallamos acá cuando nos reunimos. Ese fueguito del Espíritu que nos va animando, nos va uniendo, nos va ayudando a crecer, nos va orientando, no solo como individuos, sino que juntos como cuerpo. Peligramos, peligra nuestra familia cuando hacemos esto. Que siguiendo la verdad en amor, dice Efesios 4, 15 al 16, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, de cada uno de nosotros, que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si no estamos acá, todo esto no puede ser una realidad. Todo esto no puede suceder. A través de una pantalla, a través de un teléfono, no puedo participar en esto, que es para lo que el Señor me ha puesto aquí en medio de esta familia. Y eso es complicado porque cada vez más, y especialmente desde la pandemia, nuestras familias están pensando que sí se puede así de lejos, pero no se puede, hermanos. No se puede. La Biblia nos llama a estar juntos, a reunirnos cuando podamos, a crecer, servirnos, fortalecernos cada vez que podamos. En la iglesia no hay perfección, ¿verdad? Por si alguien está pensando, lo que pasa es que a veces la iglesia, ¿verdad?, no ayuda. Como dijo aquel, pero hoy me levanté y le pedí al Señor, dame paciencia, Señor, pero no ayuda a la gente, ¿verdad? Rápido perdía la paciencia. Entonces alguien ha de pensar, sí, pero es que la iglesia, exacto, no es perfecta, pero hay pertenencia, hay consistencia, hay perseverancia, hay comunión, hay amor, o al menos debiera de haber esto, ¿verdad? Y si no, pues yo puedo moverme. Si estoy en una iglesia que se llama iglesia y lo que hay, lo contrario de todo esto, pues entonces el Señor me ha dado discernimiento y puedo buscar donde la palabra se esté predicando, donde haya amor, donde haya servicio, donde haya alabanza, donde haya comunión, porque eso es la iglesia. No es un lugar donde vamos a escuchar discursos, motivación y otro montón de cosas. Es donde conviven muchas personas que hemos creído y que somos familia del Señor. Esa es la iglesia, ¿verdad? Y cuando digo de que hay consistencia, pues me refiero a que es la iglesia el único lugar donde hay consistencia en el tema de la enseñanza y la práctica de la fe en un Dios que sana, en un Dios que da esperanza, en un Dios que salva. Eso no lo van a hallar en ningún otro lugar, ninguna otra institución, por muy buena que sea, por muy prestigiosa que sea, por muy sabia, muy conocedora, muy científica, muy matemática. Solo la iglesia. Solo la iglesia. Y no está llena de lo mejor. Dice que hay pocos nobles. Somos pocos, hermanos, los nobles entre nosotros aquí. Son pocos los nobles entre ustedes, dice, para que no se jacten y no crean que son escogidos porque son de lo mejorcito de la tierra. No, hermanos, son de lo peorcito, nos dice, de manera muy bonita, pero esa es la realidad. Pero es acá donde se va a predicar esa fe en este Dios que sí es real, y donde se va a predicar el guardar, el proteger, el alimentar no solo este cuerpo, sino a nuestras familias también, y a mostrar la luz alrededor de nosotros. Solo acá, por muy imperfectos que seamos, solo acá estamos en esto. Estamos entrenando, estamos preparándonos, salimos, fallamos, regresamos y continuamos, nos servimos, comemos juntos, solo acá, con este fin. Ningún otro lugar, ¿verdad? Y en tercer lugar, puede oscurecer, entenebrecer el corazón de nuestra familia, que hayan padres que aun cuando viven una vida aceptable como creyentes, opacan el mensaje de esperanza y salvación que nos identifica y por el cual hemos sido apartados y para lo cual hemos sido santificados, que igual es, hemos sido apartados. Entonces yo puedo vivir en una familia en la cual está el devocional a tiempo, ¿verdad? Yo no logro, fíjense, tener así constantemente, se los confieso, es bien complicado, problemático,
más cuando una hija anda en una cosa, el otro está practicando otra, la esposa anda en los negocios, regresa y cuando están uno no están los otros dos. Pero puede ser que una familia sí logren estas cosas, ¿verdad? Logren estar a tiempo en todos los cultos, logren estar acá, están sirviendo, pero que a la hora que hay que vivir en medio del vecindario, lo menos que sale a la luz es por qué. ¿Por qué la familia es así? ¿En qué cree esa familia? Ahí sí creo que es de envidiar a veces a los hermanos católicos, ¿verdad? Que de un solo ponen ahí un volado enfrente para que sepan que son católicos. Y entonces cualquiera que va a llegar a predicar, a evangelizar, ya lo piensa dos veces, porque hay una imagen ahí, hasta una estatua allá por mi casa. Pero están diciendo claramente, yo soy católico. Y si me tocas la puerta, yo te voy a hablar de él. Pero a nosotros muchas veces ni nos conocen, ni saben, porque no nos animamos a contar el por qué. Me pasó a mí, sé que les ha pasado a muchos de que estamos aquí quizás, o quizás no a muchos, quizás solo a mí me pasó. Pero por mucho tiempo viviendo en el Evangelio, pero no compartiéndole a nadie. O sea, era el bueno que ni siquiera era bueno, ¿verdad? El bueno del grupo, el que se portaba bien del grupo, el que jamás le compartía nada de mi fe a nadie. Hasta que el Señor, pues, al igual que a Manasés, lo hizo pasar por un montón de cosas y entonces ya no me callaba de por qué, pues, por qué no voy a hacer eso, por qué sí voy a hacer esto, por qué no estoy en tal cosa, dónde andaba. Porque el Señor me convenció que tenía que compartir eso a otros también. Entonces, si en la familia nuestros hijos no ven esto, el mensaje se opaca. Y entonces ellos también en su vida, en su quehacer, se van opacando su corazoncito porque no lo ven como necesario tener que hablar nada de lo que hacen. Es más, por lo menos a nosotros quizás no nos da pena si es necesario hacerlo, pero a ellos sí les puede dar pena porque como nunca lo vieron, nunca lo escucharon, pues nunca lo van a hacer, ¿verdad? Hasta que un día individualmente el Señor los doblegue, los ponga de rodillas, o los deje llegar hasta el fondo y les levante y entonces lo van a hacer, pero yo puedo ayudar a que eso no suceda. Como padres podemos ayudar a que su corazón esté iluminado desde que estamos en casa. Y que aunque no lo hagan, entiendan que es lo que deben de estar haciendo, porque ven que nosotros lo hacemos. Les cuesta darse a conocer como creyentes, procuran no tocar el tema, no dar su opinión, muchas veces incluso ni se dan a conocer como evangélicos para no incomodar. Vamos, voy a incomodar a los demás en esto. Que no molesten, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? De todas maneras, ahí nos van a ver en un video de los que transmitimos ahí en auditorio, ¿verdad? De todas maneras, nos escuchan hablar o tener estudios tenemos un grupo en la casa y a veces lo hacemos en el patio. Todos los vecinos, porque los patios están unidos unos con otros, oyen qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y qué bueno, y ojalá podamos hacerlo directamente con algunos de ellos. Pero no podemos ocultar esto. Y lo más complicado es que cuando se piensa que Dios está solo para el momento de ayudarme, o solo para los cultos, o solo para cuando estoy aquí sirviendo, cuando estoy alabando, es un problema para respaldar decisiones, apaciguar mi conciencia, el pensar que a eso vengo. Ya sea que esté viniendo continuamente o que me esté alejando, pienso en Dios como una especie de genio de la lámpara, ¿verdad? Que está para eso, pero ni siquiera para concederme todo lo que quiero. Muchas veces para respaldar lo que yo quiero hacer, a pesar de la palabra. Nosotros pues lo vemos frecuentemente, a veces en consejerías, queremos alabar al Dios Altísimo, leer su palabra, convivir con los hermanos, pero a la hora de seguir el camino que nos muestra para tomar nuestras decisiones, ¿qué es lo que debemos hacer? Que es clara la palabra. Por eso es que es esa palabra de profecía tan segura y tan firme, porque no cambia. Ahí está siempre y sigue siendo igual desde nuestros hermanos que las escribieron, y va a seguir siendo igual hasta el final de los tiempos. Todo va a pasar, dice, pero la palabra de Dios no va a pasar. Pero ¿qué pasa? Voy donde el pastor, fíjese pastor que tengo esto y he pensado así.
Entonces se le abre la Biblia y se lee lo que dice la Biblia, porque no es nuestra palabra la que aconsejamos, es lo que está acá. No, pero es que fíjese que como, o sea, la situación a veces es una que el Señor no pudo prever en su palabra. Entonces, ¿qué termina pasando? Gracias por su tiempo, fíjese, pero no, es que no puede ser así. Y nos puede pasar a nosotros también. Y eso le puede pasar a nuestra familia si nosotros lo hacemos de esa manera. Tomar nuestras decisiones y hacerlo de acuerdo a nuestras ideas, planes y deseos. No importa qué diga la palabra con respecto a estas cosas. Oscurece el entendimiento, oscurece el camino hacia donde voy. El no mantenerme firme en esos principios que he recibido del Señor. Romanos 4, del 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero no en la fe de lo que me adivinan, no en la fe de que tenga fe. Bueno, hoy se habla mucho de la fe en la fe, o sea, en nada. Está hablando de esta fe en nuestro Señor Jesús. Esto es lo que nos ilumina, abre y muchas veces nos alejamos de ahí. Pero puede haber un avivamiento, como pues veíamos el domingo, puede haber un avivamiento, un despertar espiritual en nuestras familias, en nuestras vidas. Manasés fue atado y llevado cautivo a Babilonia, pero se humilló y reconoció su pecado. Y Dios le restauró, así como a todo su pueblo. Esa es la parte bonita de este relato, de esta historia, que a pesar de todas esas cosas gravísimas, y la Biblia nos presenta muchas cosas tan extremas, para que nosotros entendamos que no estamos ni cerca de esto, ¿verdad? Y que aún así tenemos esa oportunidad también nosotros. Manasés reaccionó por todo un pueblo, nosotros podemos reaccionar por nuestras familias, por nuestro núcleo familiar, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestra comunidad, nuestros vecinos, por nuestra descendencia. Podemos reaccionar para ellos, para que también reciban esa bendición, para que junto a nosotros se humillen también ante el Dios de los cielos, ¿verdad? Son esas cosas sencillas las que harán la diferencia, esas cosas muy simbólicas que se repiten, podríamos decir, porque alguien puede decir que, es que no, voy a darme una pausa, ¿verdad? Porque estar yendo a la iglesia lo mismo a llegar, a cantar, a diezmar, a predicar. Esa gotita es la que va fortaleciendo nuestra comunión para empezar, nuestra fe, nuestra disciplina en el Señor, y va fortaleciendo también nuestra vida para lo que viene adelante. Gracias a Dios tenemos esa costumbre los que estamos acá, ¿verdad? Porque hasta este día nos venimos por la noche. Porque ¿qué de nuestros hijos si nosotros no les mostramos esto? Si no les mostramos dónde vayan a buscar auxilio, dónde vayan a tener amistad, dónde vayan a tener comunión, no perfecta, quizás, pero ahí es el lugar donde la palabra dice que vamos a encontrar lo que Dios quiere para nosotros y nuestra familia. ¿Cómo lo van a hacer si no estamos nosotros demostrándoselos y mostrándolos repetitivamente, cada domingo, cada miércoles? Hay iglesias que casi todos los días se reúnen, ojalá por las razones correctas, ¿verdad? Pero por lo menos nosotros tenemos dos, podemos estar aquí siempre para nuestros hijos. Esas cosas sencillas, ¿verdad? Se repiten para no olvidar, para recordar, para aprender, para crecer, para poner en práctica. Así que ese es el desafío, hermanos, que pues el próximo miércoles vamos a estar hablando un poco más de cómo lograr estas cosas. Pero solo los dejo con este último versículo, Efesios 4:17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Somos gentiles porque no somos judíos, ¿verdad? Somos gentiles cristianos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por las ofertas, por las modas, por el dinero, ¿verdad? Por todas estas cosas que el mundo ofrece y que le ha dado
lo ha sobrevalorado todas estas cosas. A nosotros nos dice, ustedes no hagan lo mismo. No se entenebrezca vuestro corazón, ¿verdad? Así es que el otro miércoles no se pierdan el cómo podemos levantar nuestros luminares como familia, nuestra devoción al Señor y salir de todo esto que pueda que esté pasando, ¿verdad? Así es que oremos, demos gracias al Señor porque nos muestra en su palabra que en medio de todo Él quiere el bienestar, así como lo quiso para su pueblo, quiere la bendición para cada uno de nosotros y nuestras familias. Oremos porque seamos esas lumbreras para nuestros hijos, para que ellos no caminen a tientas, no caminen a ciegas, ¿verdad? Sino que puedan seguirnos para bendición en el Señor. Papito, gracias. Gracias nuevamente por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido, nos has dado esperanza, nos has salvado, Padre. Nos has puesto, dice tu palabra, en lugares celestiales y nos has llenado con toda bendición espiritual también. Queremos pasar esto, Señor, a nuestras generaciones, comenzando en nuestra familia y nuestro núcleo familiar, a nuestros hijos, Padre. Y si ya no tenemos hijos pequeños, a nuestros nietos, ahí en ese círculo tan íntimo donde estas cosas, Señor, deben ser trasladadas, para que no haya tinieblas en medio de nosotros, Padre, sino que sea esa luz admirable la que ellos puedan admirar desde que están en su corta edad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ir definiendo nuestra identidad, Señor, definiendo nuestros propósitos, nuestros hábitos, Padre, para que nuestras familias no tengan por qué estar viviendo en oscuridad.